Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Ola Eléctrica. Hoy vamos a hablar de algo que está debajo del suelo de un coche eléctrico, que muchas veces no se ve, que para muchos usuarios sigue siendo una gran desconocida, pero que en realidad decide casi todo. El precio, la autonomía, la vida útil, la velocidad de carga, la seguridad, el peso, eficiencia, sostenibilidad y hasta la estrategia industrial de países enteros. Sí, hoy vamos a hablar de baterías. Pero no de baterías como una simple pieza técnica. Hoy vamos a hablar de baterías como lo que realmente son, la verdadera guerra del coche eléctrico. Porque durante años, cuando hablamos de automóviles, la batalla estaba en el motor. ¿Quién tenía el mejor motor diésel? ¿Quién lograba más potencia con menos consumo? ¿Quién dominaba la caja de cambios? ¿Quién hacía el motor más fiable, más refinado, más eficiente? Ganaba. Durante décadas el corazón del coche fue el motor de combustión. Sí. Pero en el coche eléctrico el corazón ha cambiado de sitio. El motor eléctrico es importante, por supuesto. La electrónica de potencia también. El software cada vez más. Pero el elemento que lo condiciona casi todo es la batería. Y aquí empieza una guerra mucho más profunda de lo que puede parecer. No es solo una guerra entre marcas. No es solo Tesla contra BYD, Volkswagen contra Hyundai, Stellantis contra los fabricantes chinos o Toyota intentando no quedarse atrás. Es una guerra por el litio, por el níquel, por el cobalto, por el grafito, incluso por el sodio, por la eficiencia química, por las patentes, por las gigafactorías, por la integración vertical, por el reciclaje, por los costes, por la seguridad energética y por la independencia industrial. Es una guerra entre regiones de todo el mundo. China, de nuevo, entendió antes que nadie que la batería era el petróleo del coche eléctrico. Europa reaccionó tarde. Estados Unidos intenta recuperar terreno con ayuda, restricciones y fábricas propias. Corea del Sur y Japón tratan de defender su posición tecnológica. Y mientras tanto, las marcas de coches empiezan a descubrir que ya no basta con diseñar un buen vehículo. Ahora necesitan controlar la cadena de valor de la batería. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Para entender la magnitud de esta guerra, basta con mirar algunos datos. La Agencia Internacional de la Energía señala que la demanda de baterías para vehículos eléctricos superó los 950 gigavatios hora en 2024. Esto supuso un 25% más que en 2023, y que los coches eléctricos siguen siendo el principal motor de esta demanda, con más del 85% del total. Y es que en 2025, según los datos de SNR Research recogidos por CNV Spot, el mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos alcanzó aproximadamente 1.187 gigavatios hora instalados, con KTL y BYD sumando más de la mitad del mercado mundial. Es decir, estamos hablando de una industria que ya no es marginal, que ya no es una promesa de futuro, sino una columna vertebral de la economía global. Hoy vamos a intentar entender todo esto desde cero. Vamos a explicar qué es realmente una batería de coche eléctrico, qué elementos la componen, cómo funciona, qué tipos de baterías existen, por qué son más baratas unas que otras y por qué ofrecen más autonomía, qué papel juegan materiales como el litio, níquel, cobalto, hierro, fósforo o sodio, qué son las baterías LFP, NCM, NCA de estado sólido, semisólido, etc. ¿Por qué China ha ganado tanta ventaja? ¿Qué está haciendo Europa? ¿Qué papel tiene el reciclaje? ¿Y hacia dónde va la próxima gran revolución? Porque cuando alguien dice que el coche eléctrico depende de la batería, se queda corto. El coche eléctrico es, en gran medida, su batería. Y quien domine la batería, dominará el coche eléctrico. Así que tenemos un capítulo, un episodio muy interesante. Yo te recomiendo que te quedes, que lo escuches. Y ya sabes, si quieres escucharlo entero, este es un episodio específico para aquellos que están suscritos a la opción de apoyarnos en Spotify o en iVoox, y se agradece muchísimo, así que es para vosotros y ojalá os sumáis muchos más, porque el capítulo que viene hoy es realmente interesante. Episodio 1. ¿Por qué la batería es el nuevo motor del coche? Durante muchos años, cuando alguien compraba un coche, preguntaba por el motor. ¿Es gasolina o diésel? ¿Cuántos caballos tiene? ¿Cuánto consumo? ¿Lleva turbo? ¿Es atmosférico? ¿Es fiable? ¿Tiene correa o cadena? ¿Es de 4 cilindros, 6 cilindros, V8? La conversación técnica giraba alrededor del motor. En el coche eléctrico esa conversación ha cambiado.
Ahora preguntamos otras cosas. ¿Cuántos kilovatios hora tiene la batería? ¿Qué autonomía homologa? ¿Qué autonomía real ofrece? ¿Qué química utiliza estas baterías? ¿Es LFP o NCM? ¿Cuánto carga en corriente continua? ¿Tiene preacondicionamiento de la batería? ¿Cuánto tarda del 10 al 80%? ¿Cuánta degradación puede tener? ¿Tiene refrigeración líquida? ¿Es una batería estructural? ¿Es una batería Blade? ¿Es Cell to Pack? ¿Es de 400 voltios el sistema eléctrico de 800 voltios? Todo eso hace que solo unos años parecía un lenguaje reservado a ingenieros. Pues bien, ahora empieza a formar parte de la conversación normal de cualquier usuario interesado en comprarse un coche eléctrico. Y esto tiene una explicación muy sencilla. La batería condiciona la experiencia de uso. Pensemos en un coche eléctrico cualquiera. La batería determina en primer lugar la autonomía. Cuánta energía puedes almacenar y cuánta eficiencia tiene el vehículo determinará si puede recorrer, pues eso, 250, 400, 600 o incluso 800 kilómetros con una sola carga. La batería determina también el precio. En un coche eléctrico la batería puede representar una parte muy importante del coste total del vehículo. Si baja el coste de la batería, baja el precio del coche. Si suben las materias primas, el coche se encarece. La batería determina la velocidad de carga. No basta con tener un cargador ultra rápido de 350 kilovatios. La batería tiene que poder aceptar esa potencia sin calentarse en exceso, sin dañarse y sobre todo sin comprometer su vida útil. La batería determina el peso y el peso influye en el consumo, el comportamiento dinámico, el desgaste de neumáticos y la eficiencia energética. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.